Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Es una alegría para nosotros contar con tu compañía. Estamos convencidos de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el Año de la Esperanza, es que puedas llegar a tener una intimidad real y conozcas más de Jesús. Bienvenidos. Y vamos por favor a la palabra, a Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27. Así como el libro de Isaías es el libro más importante del Antiguo Testamento, el libro de Romanos es el libro más importante del Nuevo Testamento. Es un libro doctrinal y el tema principal de Romanos precisamente es la justificación por la fe. De hecho, Martín Lutero, al leer Romanos, fue inspirado para que surgiera la Reforma Protestante. Mas el justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 8, hemos venido hablando los últimos domingos, hemos venido hablando acerca de que Dios quiere que tengamos una relación real, personal y práctica con Él. Una relación de amor. Dios no es un concepto, es una persona. Y Dios es un Dios relacional. Más que tú hagas cosas para Dios, a Dios le interesa que tú tengas una relación con Él. Que crezcas en una relación con Él de manera personal y de manera práctica. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27, y lo vamos a leer todos juntos. Dice lo siguiente. Romanos, ¿sí es 8? Sí, 8, 26 al 27. Dice entonces: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Es decir, cuando estamos débiles, cuando somos débiles en alguna área de nuestra vida, ¿qué dice el Señor? Dice que el Espíritu acude a ayudarnos. Y Espíritu en su Biblia y en la mía está en mayúscula. ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo de Dios, que está en el corazón de todo creyente, porque somos templo de su Espíritu. Dice, no sabemos qué pedir. A veces no sabemos qué orar, ni qué pedir, ni qué palabras expresar, con qué palabras expresarnos ante Dios. Pero ¿qué dice aquí? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Versículo 27. Y Dios, que examina los corazones, diga, Dios sabe todo de mí, dígalo por favor. Todo, nuestros más profundos deseos, nuestros secretos, los pecados ocultos, Dios lo sabe todo. Y dice entonces, Dios que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Amado Dios y Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar reunidos hoy en tu casa día domingo. Gracias, Señor, porque tú nos quieres hablar. Tú eres un Dios relacional que quiere instruirnos, que quieres hablarnos, que quieres comunicarse con cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos hoy tu nombre. Disponemos nuestro corazón. Háblanos, Señor. Amén y amén. Hace 8 días, hace 15, hablamos de que Dios habla. Y dijimos, Dios habla hoy, todo el tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hace 8 días dijimos que Dios habla por medio de ¿qué? Por medio de su palabra. Dice que su palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y es útil. Y es útil, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos capacita para toda buena acción. ¿Cierto?
Y dijimos que también la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que conoce las intenciones de nuestro corazón. Y hoy quiero hablarles acerca de que Dios habla a través de la oración. Diga conmigo, Dios habla a través de la oración. Y vamos a ver cómo Dios habla a través de la oración. Y vamos a ver Efesios 3, versículo 20. ¿Qué dice Efesios 3, versículo 20? Yo quiero que todos lo lean. Ahí está en la imagen. Léanlo todo. Vamos a leerlo todo. Dice, al que puede hacer ¿qué? ¿Que puede hacer qué? Muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Hace 8 días decíamos en Isaías 55 que los pensamientos de Dios, ¿cómo son? Más altos que los nuestros. Y dice aquí que Él puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. ¿Cuántas veces usted ha pedido de cierta manera y Dios le ha dado mucho más de lo que usted piensa o de lo que usted se imagina? Yo tengo una frase y es que el Señor siempre supera nuestras expectativas. Como dice el pastor Darío, Él sabiendo y yo adivinando. Dice entonces, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. ¿Por qué? Por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Cuál es el poder que obra eficazmente en nosotros? Su espíritu en nuestro corazón. Su espíritu obra eficazmente en el corazón de cada creyente. Y yo creo que nosotros deberíamos orar para que Dios nos permita orar lo correcto, pedir de manera correcta, orar sobrenaturalmente, alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, porque Él puede hacer muchísimo más que todo lo que nosotros podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Amén. Un día una persona de la iglesia, y les cuento esto porque estoy autorizado para contarlo, una persona de la iglesia quería un árbol de Navidad. Y el vecino de al frente había comprado un árbol de Navidad muy grande, muy bonito. Y la persona dijo, ay, yo aunque sea quisiera la mitad de ese árbol de Navidad, Señor. Ojalá con que tú me dieras la mitad de ese árbol yo quedaría feliz. Y eso pasó literalmente. Pasaron los días, la ventana estaba abierta. Pasó un dueño de lo ajeno, quiso robarse el árbol, se llevó la mitad del árbol y dejó la mitad del árbol ahí. ¿Y sabe qué le dijo el vecino al que había hecho esa petición? Vecino, es que me robaron el árbol. ¿Usted quisiera quedarse con ese árbol que quedó ahí? Pregunto, si Dios nos quiere dar el árbol completo, ¿por qué le pedimos la mitad del árbol? Señor, aunque sea dame una bicicleta, no importa si es de segunda. O sea, la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Y dice que tan buena obra que Dios ha comenzado en nosotros, asimismo la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Nosotros debemos ser ambiciosos en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es todopoderoso. Amén. Amén. Pidámosle a Dios que podamos pensar y alinear nuestros pensamientos con los de Él. Y que podamos orar correctamente porque Él es todopoderoso. Entonces vamos a ver algunos puntos rápidamente. Y vamos a ver qué sucede cuando oras. ¿Qué sucede cuando oras? Entonces el Espíritu Santo conoce lo que Dios ya está preparando. Su tarea es motivarnos para desear lo que ya Dios está preparando y pedirlo. ¿Y qué pasa o qué sucede cuando pides algo que Dios ya desea darte? Siempre lo vamos a recibir.
porque hemos pedido conforme a su voluntad. A principio de año nosotros hacemos una reunión que se llama el servicio de peticiones. ¿Qué es lo que hacemos en el servicio de peticiones? ¿Ustedes recuerdan? Tomamos una hojita, anotamos los propósitos del año. Entonces en esos propósitos del año es por quién vamos a orar para que conozca a Cristo. Y ponemos algunas metas y propósitos y peticiones, ¿cierto? Yo los exhorto a que se pongan en la tarea de buscar esa hojita y vayan y subrayen lo que Dios ya les ha dado. En estos días yo tengo muchas predicaciones en cuadernos. Y en los cuadernos yo siempre escribía las peticiones. Y tengo peticiones de hace años y todas se han cumplido. Porque Dios es fiel. Diga, Dios es fiel. Entonces, Dios nos da mucho más de lo que podemos imaginarnos o pedir. Entonces, ¿qué? Cuando oímos a Dios al orar, Juan 10, versículo 4. Entonces, ¿cuándo nosotros oímos a Dios al orar? Porque si estamos hablando de que Dios nos habla por medio de la oración, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo oímos a Dios cuando oramos? Y vamos a ver Juan 10:4, y la clave está en cultivar una relación con Él para poder discernir su voz. Si yo nunca hablo con Dios, ¿cómo voy a reconocer su voz? Si yo cultivo una relación personal con Él todos los días por medio de la oración, ¿qué va a pasar? Para mí va a ser familiar escuchar su voz. Para mí, si escucho su voz, si conozco su voz, entonces no voy a decir, ¿será que me estoy empeliculando? ¿Será que es correcto lo que estoy pensando? Sino que conocemos la voz de aquel que es verdadero. ¿Y qué dice Juan 10, versículo 4? Dice, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, todos nosotros somos del Señor. Dice, va delante de ellas. Oiga, ¿va dónde? ¿Dónde? Delante de ellas. Entonces diga conmigo, es mejor frenar que arriar. Qué maluco es que a usted le tengan que decir, muévase para que haga las cosas, ¿cierto? Qué bueno es más bien nosotros proponer, hacer, ¿cierto? Dios, dice la Biblia que Dios va adelante. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo seguimos a Él. Qué horrible sería que Dios estuviera, ¿qué hubo, mijo? ¿Cuántas veces le he enseñado eso? Y otra vez, siguen lo mismo. 10 años, 15 años en el cristianismo, 3, 4 años, y todavía hay que seguirle repitiendo. Y dice entonces, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Y dice que nosotros somos ovejas. ¿Qué pasa con las ovejas? Los siguen, ¿por qué? Porque reconocen, ¿qué? Su voz. ¿Quién reconoce la voz? Las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las que son ¿de quién? De Él. Nosotros, ¿a quién pertenecemos? A Él. Si cultivamos una relación con Él, ¿qué debemos hacer? Reconocer su voz. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su divina voluntad. En nuestras oraciones nos inclinamos a pedir mucho menos de lo que Dios desea darnos. De modo que con frecuencia el Espíritu Santo eleva nuestros pensamientos y deseos a un nivel superior para discernir las intenciones de Dios con nosotros. Amén. Si aún no tienes un diario espiritual o una agenda o una libreta en donde tú escribas lo que Dios te habla en medio de la oración, es bueno que lo empieces a hacer. ¿Qué te mostró Dios cuando oraste?
¿Qué se te vino a tu mente? Y si es Dios quien te está hablando, ese pensamiento y eso que Dios puso en tu corazón no puede ser contrario a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu de verdad nos guía ¿a qué? A la verdad. ¿Y la palabra de Dios qué es? La verdad. ¿Cómo describirlo entonces? Vamos a mirar la imagen. Dios crea en mí un deseo de participar en su misión para reconciliar consigo al mundo. Yo le respondo procurando conocer su voluntad. Cuando Él me revela una verdad, sé que me está señalando lo que sucede a mi alrededor. Sé que la revelación es su invitación para que ajuste mi vida y le responda en obediencia a lo que me ha mostrado. Segundo, la oración es una relación. ¿Qué dice el texto allí? Léalo conmigo. Clama a mí. Dios mismo dice, clama ¿a quién? A mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé. Usted y yo oramos a Dios y Él nos responde. ¿Qué es eso? Una relación. Y una relación de amor personal, práctica, en donde usted y yo clamamos a Él y Él nos responde. ¿Y qué más dice? No solamente nos responde, sino que además nos da. ¿Qué nos da? Te daré a conocer cosas que grandes y ocultas que tú no sabes. Nosotros deberíamos ser una iglesia que oremos a Dios pidiendo eso. Pidamos a Dios que Dios nos permita conocer las cosas grandes y ocultas que aún no sabemos. Que recibamos revelación de Dios para que podamos ser transformados. Que podamos crecer en nuestra manera de pensar. Que podamos tener la visión de Dios para ver las cosas como Dios las ve. Tercero, la oración en el Espíritu. Lo leíamos ahorita. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Cuando oremos, tengamos siempre presente que el Espíritu ya sabe lo que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Cuando presto atención a la guía del Espíritu al orar, obtengo una indicación de lo que Dios me está diciendo en la oración. ¿Cómo sé que los motivos por los que estoy orando siguen la dirección del Espíritu y no mis propios deseos? Dice que el Espíritu mismo nos mostrará por qué orar. Y se los voy a poner de esta manera. ¿Cuántas veces usted está orando y Dios le pone a una persona, se le viene al pensamiento una persona, y usted dice, pero yo ¿por qué estoy pensando en esta persona? Si estoy orando, pregunto, ¿no será que Dios quiere que usted ore o interceda por esa persona? ¿Cuántas veces usted está orando y Dios le recuerda una situación y usted dice, ¿yo por qué me estoy pensando en esto tan raro? Pues si usted tiene una relación con Dios que lo sabe todo y viene eso a su mente, ¿qué debería hacer? Orar, interceder. Y si vienen pensamientos negativos, porque finalmente en el ámbito espiritual hay una oposición espiritual frente a la oración, pues usted lo que debería hacer, si viene un pensamiento negativo, usted lo que hace es orar en contra de ese pensamiento negativo. Y el Espíritu Santo lo está guiando. Amén. Entonces, ¿qué me dice el Espíritu Santo a través de la palabra?
cuando leo la Biblia y estoy orando? ¿Qué me dice Dios al orar? ¿Confirma lo que dijo con las circunstancias? ¿Ratifica lo que dijo con el consejo de otros creyentes? Porque nosotros hemos dicho que Dios habla de diferentes maneras por medio del Espíritu Santo y nos quiere revelar sus pensamientos, sus propósitos, sus intenciones, sus deseos. Porque Dios quiere hablarnos. ¿Y cómo nos habla Dios? Por el Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de las circunstancias, por medio de otras personas y también a través de la iglesia. Pero yo no puedo decir que Dios me habló cuando eso que yo digo que Dios me habló va en contra de la palabra de Dios. O finalmente lo que yo quiero es acomodar lo que deseo. Y finalmente yo digo, no, esto es Dios. Y yo mismo acomodo la palabra y acomodo todo. Todo concuerda. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Ay, Dios me habló, pero estoy confundido. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Y todo coincide. Y finalmente, cuando Dios te habla y utiliza a otras personas para hablarte, finalmente lo que hace Dios es confirmarte lo que ya Dios de antemano te ha estado mostrando. Amén. Porque usted y yo tenemos una relación con el Espíritu Santo. Cuarto, cuando se ora por una cosa y se obtiene otra. ¿Le ha pasado a usted? Sí le ha pasado. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 5. Y quiero recordarles un evento cuando Jesús estaba en una casa muy pequeña y había mucha gente. Y había un personaje lisiado de toda la vida. Y querían entrarlo a la casa, pero no cabía por la puerta. Y entonces los amigos de este señor, que no podía caminar y estaba en una camilla, finalmente dijeron, tenemos que hacer algo. ¿Ustedes se imaginan el tipo en la camilla y los amigos subiéndolo por una escalera para abrir un hueco en el techo para meterlo para que Jesús orara por él? Yo me pongo a pensar, el tipo en la camilla, ¡ole! Cuidado, cuidado, me dejan caer, pilas, y aquí les... Complicado, ¿no? ¿No ha pensado en eso? Pero mire lo que pasa. Los discípulos van a Jesús para que Jesús ore por el lisiado. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Y qué le dice Jesús al que está en la camilla? ¿Alguien lo recuerda? Tus pecados te son perdonados. La intención de las personas era que Jesús orara por él para que se levantara con una oración y dijera, es sano. Pero ¿qué hace Jesús? Primero, sana su alma, lo introduce en el reino de Dios y resultado de eso que viene, la sanidad. Un día a un pastor, una persona tenía un dolor en un tobillo y fue donde un pastor para que orara porque llevaba mucho tiempo con ese dolor y con ese esguince en el tobillo. Y ese pastor tenía un ministerio importante de sanidad por los enfermos. Y estaban orando y el pastor empezó a orar, Señor, yo te pido que tú bendigas a los misioneros que están predicando en la China. Mientras oraba por el tobillo. La persona que estaba allí dijo, pastor, yo vine para que usted orara por mi tobillo. Y él dijo, yo voy a orar por la necesidad de Dios. Dios se encargará de tu tobillo. Y muchas veces oramos por cosas egoístas, pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios porque quiere que lo oremos. Indudablemente, Dios quiere darnos cosas buenas porque Él nos ama. Pero a veces nos pasa que pedimos algo, no recibimos lo que pedimos,
pero después nos sorprendemos porque Dios nos da mucho más de lo que finalmente habíamos pedido. Amén, iglesia. ¿Usted lo cree o no lo cree? Seguramente a usted le ha pasado. ¿Qué sucede cuando oras? ¿Qué sucede cuando oras? Dios quiere darnos cosas grandes. Yo creo que todos hemos descubierto que Dios siempre tiene mucho más para darnos. Más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar por el poder que obra en nosotros. Quiero que vamos por favor a 1 Corintios 2, versículo 10 al 12. 1 Corintios 2, del 10 al 12. Dios dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Dios quiere sorprendernos. Amén. Él es todopoderoso. Y quiero hablarles, de algo que seguramente en algún momento usted y yo hemos vivido. Y tiene que ver con los silencios de Dios. ¿Qué pasa cuando oramos y nada ocurre? ¿Qué pasa cuando oramos y no hay respuesta? ¿Qué pasa cuando oramos y no hay palabra? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y puede ocurrir que que nosotros oramos y nada pasa y nos podemos desanimar, ¿o no? E inclusive podemos hasta flaquear en nuestra fe. Y nos puede ocurrir muchas veces. E inclusive usted se puede encontrar con gente que son mensajeros de Satanás, que le dicen, eso debe ser que usted tiene por ahí algún pecado oculto. Por eso es que Dios no le responde ni lo escucha. Indudablemente el pecado puede convertirse en un tropiezo para que yo me pueda comunicar con Él o pueda escuchar la voz de Dios. Porque cuando hay pecado puede haber una ceguera espiritual que nos que nos impide tener un entendimiento claro de lo que Dios nos quiere decir. Pero generalmente cuando hay un silencio de Dios es porque Dios quiere que nosotros perseveremos más, lo busquemos más. Yo en el primer semestre viví una situación supremamente difícil. Yo digo que es lo más duro que yo haya vivido en mi vida. Y yo oraba, yo me arrodillaba, yo lloraba. Yo le decía, Señor, yo me rindo, y nada pasaba. Oraba, clamaba a Dios, pedía consejo. Fui donde consejeros, fui donde psicólogos, fui donde psiquiatras. Oraba y pedía a Dios, toqué puertas, ustedes no se imaginan. Finalmente encontré su respuesta. Y Dios me permitió vivir una experiencia de esas para yo poderlo conocer mucho mejor y conocer cosas de Dios que ni siquiera yo me imaginé que Dios podía hacer. Amén. Entonces, cuando eso ocurra, no desfallezcamos, sino que por el contrario, vayamos más profundo. Amén. A veces nosotros decimos, pastor, me va a separar porque ya he hecho todo. No has hecho todo.
Si hubieras hecho todo, no estarías a punto de separarte. Pastor, es que yo finalmente tiro la toalla porque ya he hecho todo y nada ha pasado. No has hecho todo. Si lo hubieras hecho todo, las cosas serían diferentes. Porque ¿cómo puedes decir que has hecho todo cuando tienes la fe en un Dios que es todopoderoso y aún no lo has visto obrar? Diga, Dios es todopoderoso. Ya, Dios es todopoderoso. Y hay un tiempo que es el tiempo de Dios. Nosotros queremos las cosas a nuestra manera. Y nosotros a veces nos acostumbramos a que nos proponemos hacer algo y lo sacamos adelante, ¿cierto? Nos ponemos metas y las sacamos adelante. Pero a veces nos ponemos expectativas y resulta que queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, y encontramos tropiezos. Metemos la cabeza por un lugar y un tropiezo, por otro lugar y otro tropiezo. Y se presentan tropiezos por todas partes. E inclusive llegamos a pensar como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Lo mismo que estábamos hablando ahorita con respecto a sus silencios. Pero hay un tiempo que es perfecto y es el tiempo de Dios. Algunas personas se atreven a decir de manera errada que Dios es colombiano porque siempre llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento que usted y yo realmente lo necesitamos. Y mientras estamos en la espera no lo vamos a entender. Pero cuando llega la respuesta a su tiempo, lo entendemos y decimos, definitivamente esto era lo que yo estaba necesitando. Y muchas veces hay una demora y esa demora lo que hace es llevarnos a nosotros a persistir en la fe, a ser formados en nuestro carácter, a madurar. Dios nos enseña a ser pacientes. Porque aquellos que tenemos fe tenemos que aprender a ser pacientes. Porque no se puede decir que tenemos fe si somos impacientes. La fe es la certeza de lo que se espera. Paciencia. La convicción de lo que no se ve. Paciencia. ¿Paciencia qué? Paciencia en la espera, con la fe puesta en una promesa, creyendo en un Dios que es fiel, que finalmente nos ha dejado su Espíritu como garantía de esas promesas. Y que a su debido tiempo yo recibiré la respuesta de lo que tanto estoy anhelando. Juan capítulo 11. Juan 11. Juan capítulo 11. Juan 11. Ustedes recuerdan, Jesús tenía unos amigos. Y en la casa de esos amigos, Jesús encontraba lo que a muchos de los que estamos aquí nos encanta. Encontraba buena comida y quien lo atendiera y escuchara. ¿A usted le gusta que lo atiendan bien? ¿Le gusta que lo escuchen? En Betania había una familia que eran muy queridos, parecían paisas, de aquí parecían como de esta región, simpáticos, hospedadores, generosos. Y entonces resulta que Jesús, cuando estaba cansado, después de esas largas jornadas de predicación, de orar por la gente, de caminar, Él iba a Betania. Y llegaba allí y se encontraba con Lázaro y con Marta y María. Conocemos el pasaje de Marta y María. Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Se acuerdan? Y de ahí nosotros decimos que nosotros debemos ser Marta Marías. Es decir, que estamos dispuestos a servir, pero también estamos dispuestos
a ser contemplativos y a escuchar la voz de Dios para hacer lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa familia? Sufre una calamidad. ¿Alguien recuerda qué pasa con esa familia? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué pasa? Muere Lázaro. Muere Lázaro. Y le mandan por WhatsApp un mensaje. María se lo manda por... Marta se lo manda por WhatsApp y Marta le manda un Snapchat a Jesús con un video llorando. ¿Y qué pasa? Le dice: Jesús, Lázaro ha muerto. Lázaro está enfermo, ¿cierto? Ha muerto. ¿Y qué hace Jesús? Se va inmediatamente a asistir el dolor de esas dos mujeres. ¿Qué hace Jesús? Se va para otro lugar. ¿Qué pensaron inmediatamente esas mujeres? Ahí está pintado el pastor de Casarroca. Ahí está pintado Jesús. También que lo atendíamos y se fue para otro lugar en vez de estar aquí con nosotros. Y mire lo que ocurre. Versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un reclamo adecuado, ¿sí? En medio del dolor, de la tristeza, tú eres amigo nuestro, hemos visto cómo haces milagros, tú no estabas aquí y mi hermano murió. Pero mire lo que pasa. Versículo 33. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Ustedes qué creen? Que se conmovió por la muerte de Lázaro. ¿Por qué se conmovió? Por la falta de fe de sus amigos. Porque habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces. Habían visto a Jesús liberar a endemoniados. ¿Y qué pasa? ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor. Le respondieron. Versículo 35. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Ahí estamos pintados todos nosotros. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Versículo 40. Ahí Jesús se saca la espina. ¿Y qué le dice? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas. Imagínense un grito de Jesús. Un grito de aquel que hizo los cielos, la tierra y todo lo que existe. El Logos mismo hecho hombre gritó. ¿Y qué dijo? Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¿Saben qué les quiso decir Jesús a estas dos mujeres? Tardé en llegar,
y tu petición no fue respondida inmediatamente porque yo quería que tuvieras algo más de la revelación de Dios. Y eso es lo que ocurre cuando hay demora en una respuesta. Es porque Dios quiere que tú te sumerjas un poco más y porque Dios quiere revelarte un aspecto mucho más grande de su gloria. Amén. Amén. Sigamos entonces. Dice, la oración no es una actividad religiosa, es una relación con una persona, es un diálogo con el Santo y Todopoderoso. Y quiero ponerles un reto para esta semana, queridos, porque Dios nos habla por medio de la oración. Y dice la Escritura que nosotros tenemos su Espíritu y que el Espíritu nos guía a qué pedir y que Dios intercede por nosotros y que el Espíritu conoce las intenciones de Dios y que Dios está dispuesto a darnos mucho más de lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y dice la Escritura que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Yo quiero invitarlos a ustedes esta semana para que dediquemos tiempo a la oración, para pedir que el Espíritu Santo nos guíe a orar conforme a la voluntad del Padre. Y que preparemos un cuaderno para anotar lo que Él nos diga y que podamos dar testimonio de lo que Dios nos habla por medio de la oración. Yo les decía hace 8 días con respecto a la oración, que cuántas veces nosotros estamos orando y en medio de la oración el Señor nos dice hay que perdonar. Cuántas veces Dios en medio de la oración nos dice vaya y hable con tal persona, porque tu relación con esa persona no está bien, ¿o no? Oramos y el Señor dice hay que pagar lo que se debe. O Dios te dice, estás diciendo mentiras y no es correcto. Si realmente tenemos una relación con Dios, vamos a ser confrontados con la realidad de nuestro pecado. Amén. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y cuando Dios haga eso en tu corazón, tienes que obedecer, porque Dios te está hablando. Un día yo había tenido un inconveniente, había una persona, yo en esa época no era pastor, y había una persona que era ujier, era el líder de ujieres, una persona supremamente difícil, y esa persona, voy a contar cosas que pasan en la iglesia, han pasado en la iglesia y que son chistosísimas, porque en la iglesia pasan muchas cosas, y tuvo un inconveniente con otro ujier. El líder de ujieres con un ujier y se iban a agarrar a golpes en la iglesia. Yo en ese tiempo era diácono de la iglesia y yo fui donde el pastor Fernando muerto de la piedra. Dije, pastor, hay que hacer algo. ¿Cómo es que este líder de ujieres se va a agarrar a puños con el ujier? Eso es inconcebible. Y el pastor Fernando me dijo, yo a él le paso muchas, pero a ti no. Ve y habla con él. Y si es necesario, pídele perdón. ¿Y ustedes creen que yo fui a hacerlo? Yo salí de la oficina como el perro arrepentido con la cola entre las patas y dije, que el vaga el pastor. Y ese día no lo hice. Fui desobediente, tengo que decirlo con mucha vergüenza. Fui a la casa, oré y el Señor. El miércoles yo trabajaba en un banco y ese miércoles nos habían pagado la nómina. Entonces yo iba a diezmar. Y ese día hice el devocional. ¿Saben qué me dijo el Señor? Antes de llevar tu ofrenda al altar, ve y reconcíliate con tu hermano y después trae la ofrenda para que sea bien recibida. Dios me estaba hablando por segunda vez. ¿Qué hice? Obedecer. ¿Fue fácil?
no fue fácil, pero trajo mucha libertad y moldeó mi carácter. Un día yo le dije al señor rector del Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano: usted tiene que ir a pedirle perdón a una persona, y era una persona que había acabado con él, pero estaba pasando por una situación muy difícil. Y le dije: usted debe hacerlo. Yo no sé si él hizo lo mismo que yo hice cuando el pastor Fernando me dijo. Yo creo que no, porque él es mucho más espiritual. Él le contó a la esposa y la esposa le dijo: ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? ¿Sabe una cosa? Él fue y lo hizo. Él no era el rector del colegio. Él había trabajado en el colegio y no estaba actualmente trabajando en el colegio, pero era el líder de Ujieres y era diácono de la iglesia. Y la persona asistía a la iglesia. Alex lo hizo y 2 años después él fue el rector del colegio. ¿Cuál fue el certificado de admisión para que Dios dijera: él es el rector? ¿Cuál? La obediencia. Dios nos va a probar en cosas pequeñas, obedecer en cosas pequeñas para finalmente darnos cosas grandes. Amén. Pero a veces no le prestamos atención a Dios, y Dios nos habla de muchas maneras, y la oración es clave para nosotros poder escuchar su voz y obedecer inmediatamente. Amén. Quiero que oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición de poder estar en este lugar y poder recibir cosas de tu corazón que tu Espíritu Santo nos enseña para nosotros poder discernir tus caminos y escuchar claramente tu voz. Permítenos crecer en nuestra relación contigo, que realmente nuestra relación sea una relación de amor íntima, profunda, personal, real, práctica, y que podamos escuchar tu voz tan claramente, así como el sol sale en la mañana, que podamos discernir tu voz de esa manera, Señor. Somos tus ovejas y nosotros seguimos la voz del pastor. Tú eres nuestro pastor, Señor. Queremos caminar de tu mano, Señor, y queremos escuchar con claridad. Pero eso será el resultado de nuestra relación íntima contigo. Bendice esta iglesia. Oramos para que esta sea una iglesia que dependa de ti, Señor. Que esta sea una iglesia que pueda decir: yo hablo con Dios, Él me escucha y Él me responde. Porque finalmente esa es la esencia del cristianismo. No somos una religión. Cristianismo no es un concepto, es una persona. Y tú eres real, Señor. Tú no quedaste clavado en una cruz. Tú resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre, y nos has entregado tu Santo Espíritu para que podamos hablar al Padre por medio de tu nombre y con el poder de tu Espíritu, Dios, y poder verte obrar de manera real en cada uno de nosotros y en medio de nuestras circunstancias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Señor, capacítanos para ser un pueblo que podamos escuchar tu voz con claridad. Que no seamos confundidos a la hora de escuchar tu voz, Señor. Señor, porque tú no eres un Dios de confusión, sino un Dios de paz, un Dios de orden. Y que esa voz que escuchemos, Señor, que es la voz de tu Espíritu, que nos guía a toda la verdad, que esa voz pueda ser confirmada por medio de tu palabra, a través de las circunstancias y también en la iglesia, Dios. Y que podamos obedecer para tener una experiencia real y personal contigo, Señor. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial.
Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.